Finalizamos hoy con la ayuda del Señor Romanos. Qué interesante, ¿verdad? Yo estoy muy feliz, ¿saben por qué, hermanos? Porque empezamos Romanos y terminamos Romanos. Habla de perseverancia, constancia, amén. Es una carta un poco larga y hay mucho todavía para hablar de Romanos. Pero hoy, con la ayuda del Señor, terminamos este capítulo. Y a veces, hermanos, no sé si le pasó a usted que cuando abre un capítulo de la Biblia, de cualquier libro, y salen cosas que parecen no ser importantes. Por ejemplo, la genealogía de fulano, la lista de nombres. No sé si ella abrió alguna vez, le tocó leer en Levítico, estos son los hijos y los hijos de, y los hijos de, y los hijos. ¿Y esto? ¿Cómo obedezco esto? ¿Qué aprendo con esto? ¿Verdad? Pero tenemos que saber, hermanos, que lo que Dios mandó escribir ahí no está en vano, no está de balde. Cada versículo ahí es poderoso, cada capítulo que está ahí tiene un propósito. Y eso vemos en Romanos 16. Pareciera ser, hermanos, que no encontramos nada ahí, y dice saludos personales. Se está despidiendo nada más Pablo. Se está despidiendo en su carta, está haciendo una despedida, pero es una despedida larga. Si ustedes buscan otras cartas de Pablo, no da muchos nombres, ¿verdad? Les saludo con la bendición de Dios, amén. Pero aquí Pablo se toma el tiempo de acordarse de muchos hermanos. ¿Para qué? Para reconocerles el trabajo que están haciendo. Si hay algo que Dios hace, hermanos, y tienen que tener en cuenta, y debemos tener en cuenta, es que Dios reconoce la labor de su pueblo. Amén. Dice la Biblia también que si pasas un vaso de agua a alguien, ya es anotado como un premio, un galardón en los cielos. Nada de lo que hagamos entre hermanos en la iglesia y para la obra pasa por alto a los ojos de Dios. Todo pasa por alto. La diferencia con el mundo también es reconocido. Las estrellas son reconocidas, los músicos, los actores son reconocidos. Están los grandes premios, los Oscars, los premios a la música, los premios al mejor actor y compañía, ¿verdad? Reconocimiento por todos lados hay. Se reconoce un ciudadano, el Congreso Nacional tiene esa atribución de reconocer a un ciudadano paraguayo que hizo algo importante y un aporte para la nación. Y eso está muy bien. Ahora, que Dios mismo te reconozca es otra cosa. Que Dios mismo reconozca una labor que haga uno de sus hijos es de grande estima y de gran galardón. Por eso, hermanos, tenemos que animarnos a servir en lo que sea en la iglesia de acuerdo a la habilidad, al don que cada uno tiene. Dice en Romanos 16, versículo 1 y 2, empieza Pablo recomendando a otros hermanos. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe. Comienza con esta hermana, Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Fíjense el por qué hay que atenderla bien. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Llegó la hora del reconocimiento para Febe. ¿Quién era Febe? Hay algunos datos aquí. Febe es la que agarra la carta y lleva a Roma. ¿Dónde fue escrita la carta? En Cencrea, cerca de Corinto. Y es una mujer que tiene ese privilegio de agarrar el manuscrito original de Pablo, doblarla y llevarla a la iglesia de Roma. Qué interesante, ¿verdad? Acuérdense también que el estilo de comunicación era eso en ese tiempo, era por medio de cartas y un cartero. Alguien, una persona de confianza. Hasta las últimas décadas se estaba haciendo eso todavía por acá por Sudamérica, ¿verdad? Alguien quiere llevar
dejar un escrito, una carta a un pariente que está en Buenos Aires o en otro lado, que hacía, llévale esta a la tía, es una carta que le mandé, y se iba, ¿verdad? Ahora con la tecnología que tenemos, es ya el teléfono, una llamada, un videollamada, ya te comunicas. Pero era en ese tiempo el trabajo de los hermanos, llevar y recorrer con la carta. Era cansador, se viajaba de noche, había peligros en el desierto, o sea, era un trabajo de valentía y que una mujer ande por la calle en los tiempos de Jesús. Por eso dice Pablo que vio la valentía de Febe, dice, les recomiendo a Febe. Y no solamente por llevar la carta, sino que era una servidora de la iglesia. Diaconisa significa alguien que sirve. Ahí viene la palabra los diáconos, los servidores. Y era una diaconisa de la iglesia en esa época, y era de la iglesia en Cencrea. Ese es el dato que tenemos de Febe. O sea, aquí vemos, hermanos, la labor de la mujer en la iglesia, que es muy importante. Una mujer en la iglesia puede servir, sí, puede servir, puede enseñar, también puede enseñar. Cierto límite tiene la mujer en la enseñanza, pero puede enseñar niños, puede enseñar a otras mujeres, que es el orden más directo que le da la Biblia a las mujeres, que enseñen a los niños, que enseñen a otras mujeres, inclusive las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes, dice la Biblia, a cómo conducirse en la vida. Fíjese también lo que dice el versículo 2, Pablo dice, que la recibáis en el Señor. ¿Qué significa aquí que la recibáis en el Señor? Significa atención privilegiada, como si fuera que se va Jesús o como si fuera que se va Pablo. El mismísimo Pablo, atiéndanla así, recíbanla, ¿verdad? Preparen un lugar para ella, preparen buena comida, preparen una habitación, porque es de alta estima, porque es servidora en la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo Dios ya está reconociendo a las personas que sirven en la iglesia? Dice después el versículo 2, como es digno de los santos. Aquí hay algo interesante, también un principio interesante, hermanos. La Biblia dice que nosotros debemos ser hospedadores, y más todavía si es un creyente, debemos recibirle con honores, porque es un hermano, porque Cristo murió por esa persona. Entonces tenemos que tener en cuenta estos principios: ser hospedadores, recibirles con alegría a los hermanos cuando llegan en casa, ¿verdad? Dice después el versículo 2, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Fíjense la estima que Pablo le tenía a Febe, el valor que le dio por servir a la iglesia, por dar su vida por la obra. Dice que la ayúdenla en todo lo que necesita. Versículo 2 dice al final, porque ella ha ayudado a muchos. Así como ella ayudó a muchos en todo lo que se necesita, ahora le toca que se le ayude a ella en todo lo que necesita. Es un principio que tiene que manejar la iglesia, hermanos. Amén. ¿Quiere que Dios le reconozca? Sea el primero en servir. No espere mucho de los demás. Sirva a usted, que va a llegar el tiempo del reconocimiento de Dios. Amén. Dios es el que le reconoce, no el hombre. Es Dios. Y Dios, cuando reconoce a alguien, hermanos, lo hace públicamente. Públicamente. Inclusive cuando oramos para hacer la voluntad de Dios, y vosotros que oráis en secreto, vuestro Padre les va a reconocer y recompensar en público. Son principios, el principio del servicio. Sirva sin esperar, sirva sin esperar del hombre. Eso es lo que podemos aprender aquí. Febe no pide ayuda, hermanos. Febe no le reclamó a Pablo. ¿Será que le puede decir a los muchachos que no era necesidad? ¿Por qué?
porque Dios le usa a Pablo para que Pablo hable por ella. Ese es un reconocimiento bíblico, hermanos. Otra persona. Dios va a usar otra persona para el reconocimiento que te toca, porque sí o sí Dios reconoce a los hermanos que colaboran en la obra. Esta es fe, hermanos. Vamos a ver otro reconocimiento, versículo 3 en adelante. Dice, saludad a Priscila y Aquila. Estos son conocidos, ¿verdad? Más conocidos. Mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Estos fueron más allá de esta pareja, Priscila y Aquila, pusieron su vida por Pablo. Eso es tremendo, hermano, que un hermano de la iglesia haga eso, ¿verdad? Esté dispuesto a dar su vida por otro hermano, por la causa del evangelio, por causa de la obra. Entonces, ¿qué le dice? Salúdenle también, reconózcanle, dice en otra versión. Y el verbo significa salúdenle con honores. Saluden cuando les vean a Priscila y Aquila, porque son colaboradores en Cristo Jesús. Si hay algo que necesitamos, hermanos, en la iglesia es que unos a otros seamos colaboradores y estemos dispuestos en la obra. Dice también el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Las iglesias se reunían en las casas antes. La iglesia primitiva no tenía un templo como esto, y ese es un argumento que usan muchas personas que están en contra de los templos de hoy modernos, ¿verdad? Ya me dijeron, amigo, ustedes se reúnen en ese, no es bíblico, me dijo, ¿verdad? En tu casa, pastor, se tienen que reunir. Yo, en casa no hay lugar, le digo. En tu casa es lo bíblico, en las casas hay que reunirse. Lo que no está entendiendo nomás es el contexto de la época, ¿verdad? No se podía. Los judíos eran muy pobres, hermanos. No, era dominio romano. No había construir esto, solo los ricos romanos tenían palacios y casas grandes. Inclusive las casas comunes de los judíos eran de una sola pieza. En una habitación era el famoso integrado, ¿verdad? Cocina, sala, dormitorio, todo era en un solo lugar. Algunos dividían en dos, los que tenían un poquito más de dinero. Ese era el judío normal, hermano. Dormían todos juntos, las familias ahí. Y pensar en un templo de 100 personas, impensable. Además, ellos tenían su templo. El templo que hizo Herodes era el lugar de reunión. Entonces, como fue tomado y no se podían reunir ahí, ¿por qué? Porque los fariseos eran enemigos de Jesús y luego se destruyó el templo. Entonces no quedaba otra que reunirse en las casas. Hoy podemos reunirnos, gracias al Señor, en un lugar. Por eso venimos hasta acá. Hoy tenemos el privilegio de hacer iglesias. Hay iglesias que son tienen muy buena economía y hacen templos de 2,000, 3,000 personas. Y bueno, y gloria a Dios. Pero aquí lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros podemos reunirnos hoy por la gracia del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 5. Saludad a Epeneto, otra persona que Pablo se acuerda. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este era alguien especial para Pablo. ¿Saben por qué? Porque es el primer convertido de la región, ¿verdad? El tipo como el hijo mimado de Pablo por ahí. El primer fruto, el primer convertido. Yo me imagino la sensación de un predicador o un misionero que se va a un lugar y empieza a invitar a la gente a predicar, y el primero que se convierte, es seguramente que se va a acordar para siempre ese misionero, ¿verdad? El primerito, imagínense, hermano. El primero que se convierte. Entonces se acuerda de Epeneto.
Pero hay algo interesante, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 5. Es el primer fruto de Acaya. Pasaron varios años y Epeneto sigue. ¿Qué significa eso? Que hubo una conversión real y que persevera Epeneto en la iglesia. Eso alegró mucho el corazón de Pablo también. Versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Parece que no dice nada aquí, ¿verdad? Pero aquí en griego la palabra mucho significa mucho hasta el agotamiento. O sea que esta María trabajó mucho en la iglesia, hasta el agotamiento, hasta la fatiga. Las mujeres que están aquí, las hermanas, yo creo que la pasaron muchas veces cuando hicieron la limpieza de su casa, ¿verdad? Hasta que no puede levantar más el brazo, hasta el agotamiento. Así trabajaba en la obra María, hasta el agotamiento. Trabajaba mucho por la causa del Señor y Pablo le reconoció. 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. También tenía Pablo parientes. Y mis compañeros de prisiones. De aquí para adelante, hermanos, vamos a empezar con los nombres más raros, ya le aviso. Andrónico y Junias. Pensando un poco para tu hijo el nombre. Bueno, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Estos sí son compañeros especiales. ¿Por qué? Porque cuando Pablo estuvo preso, ellos también estuvieron presos por la causa del Señor. Y me imagino que se consolaron, se animaron, hablaron mucho, hacían devocionales juntos tal vez, oraban juntos, y Pablo les reconoció que fueron valientes por ir presos por causa del Evangelio. Dice después que saluden también a Andrónico y Junias, que eran parientes de Pablo y además compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Qué interesante lo que dice acá, hermanos. Tienen alta estima los apóstoles, Pedro y compañía, los que estaban vivos todavía, porque sabían de la referencia de estos dos, Andrónico y Junias. Ir a la cárcel, hermanos, en aquella época y en esta época, por causa del Evangelio, enterarte que te fuiste a la cárcel era porque realmente no vas a negar a Cristo ni por nada. No les importaba ir a la cárcel. Y por eso los apóstoles se sintieron identificados. Estos son unos de nosotros, van a morir por causa del Evangelio. Por eso Dios reconoce ese tipo de personas en la iglesia también. Están dispuestos a morir, a dejarlo todo. Nosotros estamos lejos de experimentar eso todavía, porque Paraguay es un país muy tranquilo con la religión. La Constitución Nacional mismo habilita que uno es libre de practicar la religión que quiere mientras no estorbes las buenas costumbres paraguayas. Por ejemplo, si una religión practica el sacrificio de bebés, claro, va a ser prohibida en Paraguay, ¿verdad? Practicar eso. Pero cualquier religión es permitida en Paraguay mientras no altere las buenas costumbres del pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros no tendríamos por qué ir a la cárcel aquí en Paraguay todavía, pero en aquella época sí, hermanos. En aquella época había persecución para los que son seguidores de Jesús, persecución hasta ir a la cárcel. Por eso el apóstol Pablo, fíjense, le nombra a los apóstoles, versículo 7, los apóstoles le quieren mucho a esos dos, se identifican. Así también en la iglesia, hermanos, es necesario que haya personas que se juegan todo por el Evangelio. Se juegan todo por el Evangelio. Van a hacer lo que sea para que, por causa del Evangelio, por causa de las almas. Amén. Versículo 8, otros personajes aparecen, dice: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. No da datos, qué hizo, qué pasó con él, pero por algo está ahí,
por algo está ahí. Pablo se recordó y le da un cariño especial y le dice, es un amado mío, es un hermano amado, salúdenle a él, avísenle de mí. Interesante, ¿verdad? Entonces entendemos que este Amplias también era un hombre comprometido con la obra. La lista que está acá, hermanos, es la lista de hermanos comprometidos con la obra. Si hay algo que nos debe identificar aquí en la iglesia, no es la cantidad de gente que tenemos, sino el nivel de compromiso con el Señor que tenemos. Un pastor no necesita, hermanos, 500 miembros. Un pastor necesita 10 miembros que lo jueguen todo por el todo. Por decirlo así, no es la cantidad. Si tu objetivo es el evangelio, necesita 10, 12 valientes que valen por los 500. Entonces dice aquí, saludad a Amplias, amado mío. ¿Amén? Pablo estimaba mucho, y conocemos el carácter de Pablo, ¿verdad? Pablo estimaba mucho a personas comprometidas. Esos eran los amigos de Pablo, las personas comprometidas con la causa del evangelio. Amén. La amistad desde el mundo, una amistad en el mundo, se basa en los intereses creados, ¿verdad? Yo soy amigo de él porque tiene plata, es mi socio por esto, o sea, basado en intereses creados. Los amigos de la iglesia, en la iglesia se forman en base a la verdad, en base a la verdad del evangelio. ¿Cuánta verdad del evangelio o cuánto compromiso tenés con la obra? Y se crean grandes amistades de acuerdo al compromiso con la obra. Entonces Pablo tenía ese tipo de amistad, gente comprometida con el evangelio. Dice el versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, a Estaquis, amado mío. Aquí hace una diferencia Pablo, uno es colaborador en Cristo Jesús y otro amado mío, seguramente un poco más comprometido, Estaquis. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Este es interesante, este tipo de reconocimiento. Es un hombre aprobado en Cristo. Seguramente, hermanos, habrá sido una persona nueva, según los comentaristas, y fue probado para el servicio y para la predicación y ha perseverado. Generalmente a los pastores, a misioneros, les alegra el corazón, ¿saben qué, hermanos? Enterarse de que hermanos que tienen muchas luchas en su trabajo, en su casa, en donde sea, a pesar de todo eso, permanecen en la iglesia luchando, sirviendo, aprendiendo, estudiando la palabra, a pesar de lo que venga. Eso es tremendo, hermanos. Esa es una persona aprobada, pasa por el fuego de la prueba. Amén. Pasa por dificultades, pero no desiste. A muchos hermanos se les llama, les dice, no venís más, hermano. No, y cuando arregle todos mis problemas voy a empezar a ir. Y ese es un error de principio. Voy a ordenar toda mi vida para ustedes, después voy a empezar a congregar. Entonces no va a venir más, hermano. ¿Verdad? Tenés que venir en medio de los problemas. Cuando esté todo bien, y nunca va a estar bien, hermano. Porque si soy hijo del Señor, siempre va a haber un examen que hacer. Siempre va a haber alguna prueba que el Señor te va a enviar. Entonces, aquí la palabra aprobado, fíjense el versículo 10, es muy importante para el reconocimiento. Versículo 10 dice, saludad a los de la casa de Aristóbulo. También es interesante, había reunión ahí, había culto, y se nota que este Aristóbulo abrió su casa. Si hay algo tremendo también en la iglesia, hermanos, alguien que dice, pastor, está mi casa para cualquier estudio bíblico. ¿Saben lo que es eso, hermano? Mi casa está abierta. Acá estoy preparando, esta sala va a ser estoy ambientando acá para reunirnos. Tremendo, hermanos. Tremendo. Hay tanta necesidad de la palabra. ¿Y a quién le puedes invitar? A los vecinos de alrededor, y ahí se sientan, toma té y ya empieza la Biblia a hablar ahí, ¿verdad? Eso es tremendo, hermanos. Por eso Aristóbulo fue reconocido, porque abrió su casa.
Abrió su casa para la palabra de Dios. Versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Pablo se nota que tenía parientes de sangre, convertidos también. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Otra persona que abrió su casa. Pablo empieza a reconocer a hermanos que abren su casa. Acuérdense, casas pequeñas, casas de pobres, tal vez en el patio chico, ahí en la piecita, pero abre su casa para la palabra de Dios. Versículo 12. Saludad a Trifena y Trifosa. Qué nombre, ¿verdad? Nombre griego. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Dos hermanas, dos mujeres que trabajan. Otra vez las mujeres trabajando en el Señor. La mujer tiene un papel fundamental en la iglesia, hermanos. En todos lados, ¿verdad? En la casa, en la nación. Creo que hoy es el Día de la Mujer, luego, de paso. Día Internacional de la Mujer. Es una labor importante la que hace una mujer en la iglesia, hermanos. Para empezar, le lleva a los chicos al culto, enseña en la escuela dominical. No sé si se dieron cuenta que hoy faltó café en la iglesia, porque faltó la hermana que hace café. La mujer, hermanos. La mujer es infaltable en la iglesia, ¿verdad? Es imprescindible. Dice el versículo 12, saludad a la amada Pérsida, otra mujer amada, estimada por Pablo, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Otra mujer que trabaja mucho en el Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios abre las puertas? Por ejemplo, a muchas iglesias se les critica que la mujer no predica aquí en el púlpito. No sé si esta iglesia es un poco criticada por eso, acá prohibido. Que predica que, qué sé yo, a Adriana le toca el próximo domingo exponer la palabra. Y eso no sería posible porque la Biblia no autoriza eso, ¿verdad? Entonces hay como cierta crítica, como que dicen, entonces la mujer entonces no hace nada en la iglesia. Al contrario, hermanos, sacando el púlpito, la mujer hace todo en la iglesia. Entonces, ¿hay trabajo para la mujer en la iglesia? Sí, falta todo, ¿verdad? Sobra el trabajo en la iglesia. Ahora, no permite la Biblia que una mujer tenga la autoridad de exponer lo que Dios le mandó al hombre a hacer. Exponer a la iglesia completa la palabra. Hay casos esporádicos en que realmente, no sé, todos los hombres tienen dengue y se tiene que predicar y bueno, se levanta una mujer y bueno, por hoy voy a... Pero claman al Señor para que se levante un varón. Al varón se le dio el gobierno de la palabra de Dios. Eso queda claro, ¿verdad? Es al varón que se le dio el gobierno de la palabra. Pero sí las mujeres pueden enseñar. Pero el varón es el que predica la palabra, el que proclama la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 12. La amada Pérsida ha trabajado mucho. Fíjense que Pablo no saluda a ninguna mujer por predicar la palabra. A fulana porque la apóstola no había. No había. Pastora, no. Podemos decirlo hasta culturalmente porque es la esposa del pastor, pero no es. Y si vamos al sentido común, ¿cómo le tenemos que llamar a la esposa del médico? Hola, médica. Y no estudió. A la esposa del abogado, abogada. A la esposa del pastor, pastora. No, porque Dios no le dio la orden de ser pastora. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, trabaja mucho la mujer y debería trabajar mucho la mujer en el lugar que Dios le puso para que lo haga. Puede hacer una reunión de mujeres y predicar y estudiar juntas. Vamos a estudiar Corintios, dicen las mujeres, pero entre mujeres sí.
pero el gobierno general se lo dio al varón, es el varón. Y preguntan con argumento, ¿y qué pasa si en una iglesia no hay pastor? Está lleno acá y no hay. Y decía otro pastor, entonces oren hasta que se levante uno. Oren porque no es iglesia. Si una mujer valiente dice, si nadie se levanta aquí, yo vengo acá, voy a predicar, entonces no es iglesia. Está usurpando un lugar que Dios no autorizó. No es iglesia. Deberían juntarse, agarrarse las manos y orar y clamar, Señor, envía un pastor, envía urgente de cualquier lado. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 12, cerrando aquí el 12, dice, saludad a la amada Pérsida. Fíjense la conexión que hace Pablo, amada con trabajar mucho. Amada con trabajar mucho. Podemos decir que Dios estima y tiene en alta estima a las hermanas que trabajan mucho en la iglesia. No estoy diciendo que esté todo el día acá, hermanas. ¿Amén? No se trata acá del templo, se trata de estar presente. Pastor, para cualquier cosa, acá llamame nomás, ¿se entiende? Entonces el pastor o los líderes saben que se puede contar con la hermana. Eso es trabajar mucho. Qué sé yo, hermanos, van a venir unos misioneros de Estados Unidos, van a venir 15, y la hermana que quiere trabajar mucho en la iglesia, pastor, a las órdenes, necesita cocido, café, lo que sea, lo que yo puedo colaborar en lo que sea. Entonces eso es trabajar mucho y pasa a ser reconocida por Dios y amada. Fíjense lo que dice el versículo 13, este es interesante, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Acá hay algo interesante, hermanos. ¿Quién es este Rufo? Pequeña pruebita. ¿Cómo se llamaba el que llevó la cruz en vez de Jesús? No, Simón. ¿Simeón o Simón? Simón, ha ganado un auto. Simón. José de Arimatea es el que ayudó con el cuerpo y todo eso. Pero ¿se acuerdan que Jesús estaba exhausto? Tuvo que caminar 800 metros del lugar de los azotes hasta el Calvario. Y no daba, estaba arrastrado ya Jesús. Entonces los romanos tomaron a uno de ahí. Pero Dios no hace las cosas al azar, hermanos. Ese Simón es el papá de Rufo. ¿Qué significa eso, hermanos? Dios le habrá salvado a este hombre, le habrá conmovido la pasión de Cristo, el Calvario. Pasó el tiempo, creyó en el Señor tal vez, no habla acá de Simón, pero suponemos, se congrega su hijo. ¿Se dan cuenta, hermanos, el servicio, el legado? Este Simón se ha convertido. Pasaron los años, pasó 30 años de la muerte de Cristo, más o menos, y está vivo el hijo y está viva su mamá, convertida también. Entonces nos imaginamos que se convirtió toda la familia. Por eso Pablo dice, fíjense el versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Entonces no fue en vano, hermanos, llevar la cruz, obedecer a los romanos, tiene todo un propósito. Cargó con un madero pesado este hombre, pero fíjense la recompensa del Señor, hermanos. El hijo se va a la iglesia. Eso es impresionante. Después lo pueden ver en Marcos 15, 21, ahí habla de este Simón. Y fíjense, ¿y a quién más? Y a su madre. Su mamá se convirtió, y también Pablo le quería como su mamá, porque es como mi mamá, dice, es y mía. Yo le digo mamá también a esa señora. Quiere decir que esta gente no solo se convirtió, no solo llevó la cruz, sino que trabajaron duro en la iglesia, por agradecimiento. Este hombre que llevó en la cruz se habrá sentido un agradecido, hermanos.
que Dios les salvó. Dios te puede salvar a veces con circunstancias muy feas, muy terribles, pero Dios usa eso para salvación. Bendita orden de los romanos, hermanos. De ahí al azar, tú lleva la cruz. Y Dios tocó el corazón de ese hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Fíjense que no da los nombres de todos los hermanos, sino que otra vez de ese grupo, estos son los que salen a luz, ¿verdad? Seguramente que eran los más activos en la iglesia. Era un grupo grande, pero saludá a estos 5 porque son los que más trabajaron. Reconocimiento, hermanos, reconocimiento. Dios poderoso.